Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hasta ahora nos acompaña el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Omar, muy buenas noches y bienvenido a su programa Educación al Día. Adelante. Gracias, Karina Andrea Arango Carbonó. Muy buenas noches. Saludos cordial a usted y a todos los oyentes de este importante programa Educación al Día que se emite por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co en cadena con Radio Farallones y Tropa y Rumba en el Valle del Cauca, también con la cadena HSCH de Bogotá que dirige Luis Guillermo Troya. Un saludo cordial a todos los oyentes en todo el país. Bueno, y queremos registrar con preocupación la demagogia del gobierno en la insistencia en llamar a las clases presenciales sin haber cumplido con todos los protocolos de bioseguridad. El mismo gobierno, en reunión sostenida este 28 de enero con el Comité Ejecutivo de FECODE, nos da la razón y reconoce que de 93.000 instituciones educativas que hay en el país, solamente 1.400 instituciones y algo más están listas con los protocolos, pero eso hay que verificarlo y desde FECODE hemos propuesto una reunión de comités científicos del gobierno con el equipo científico propuesto por FECODE para analizar las circunstancias bajo las cuales hoy está convocando a la presencialidad del gobierno nacional. Y vamos a verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos en la resolución 666 y la resolución 1721 y otros lineamientos trazados por el mismo gobierno nacional para ver si no hay riesgo en la salud y la vida de los niños, los jóvenes, los educadores y los padres de familia que vayan a asistir a la presencialidad sin existir las condiciones. El gobierno nacional no está cumpliendo con todos los requisitos, la inversión para las instituciones educativas. Y ha reconocido el gobierno que de 400.000 millones de pesos que había destinado para el manejo de la pandemia, para la adecuación de las instituciones educativas, para compra de elementos tecnológicos, solamente han ejecutado, han consignado, han incorporado los presupuestos de los entes territoriales 217.000 millones de pesos. Y de ellos solamente se han ejecutado 64.000 millones de pesos. Es decir, no está la plata invertida en las instituciones educativas para crear las condiciones y por eso los mismos directivos docentes a través de sus organizaciones sindicales están cuestionando lo que el gobierno dice porque no se ajusta a la realidad. Y precisamente, Karina, el mismo periódico El Colombiano nos da a conocer en un artículo el día de ayer que Colombia está entre los países con peor gestión de la pandemia. Y nos afirman allí que Nueva Zelanda, Vietnam, Taiwán encabezan el listado de casi 100 países y territorios que mejor han gestionado la pandemia de la COVID-19, que pone a España en el puesto 78 y a Colombia, México y Brasil en las últimas posiciones. Es decir, Colombia está en los últimos países que no han manejado muy bien la pandemia. Y la clasificación que compara las respuestas de los gobiernos
a la pandemia en las 36 semanas siguientes a su 100º caso confirmado del virus, coloca también a Australia en el 8º puesto, a Reino Unido en el 66 y a Estados Unidos en el 94, aunque excluye a China por falta de datos, de acuerdo al portal del australiano Instituto Lowy, que elaboró el estudio. Nueva Zelanda, que detectó esta semana sus 3 primeros contagios de COVID desde el 18 de noviembre, ha actuado con contundencia, Nueva Zelanda, desde el inicio de la pandemia, lo que le ha permitido mantener los casos acumulados en unos 2.300, incluidos 25 muertes. Vietnam acumula 1.551 casos, incluidos 35 muertos, y Taiwán ha registrado 890 contagios. Sí, de acuerdo a las cifras del mismo Instituto Nacional de Salud, en Colombia se dan 2.067.000 casos confirmados. Hay 114.000 casos activos y han fallecido 52.913 personas. Solamente en el día de hoy han fallecido 390 personas por COVID-19. Esta cifra nos permite a nosotros, desde el Comité Ejecutivo de FECODE, llamar a la sensatez a los gobernantes y no arriesgar la salud y la vida de la comunidad educativa, particularmente de los niños, que ya está establecido desde las organizaciones científicas, la Organización Mundial de la Salud, que los niños sí pueden ser portadores del coronavirus. Por lo tanto, nosotros desde FECODE estamos llamando a los educadores a que antes de llegar a las instituciones educativas revisen si se están cumpliendo los protocolos de bioseguridad, si existen todos los elementos y si están dadas las condiciones. Si están dadas las condiciones y se hace una lista de chequeo, inclusive la misma lista de chequeo recomendada por la UNICEF y por la Organización Mundial de la Salud, por el mismo Ministerio de Salud, pues entonces sí, a trabajar con presencialidad. De lo contrario es muy difícil y hay que seguir haciendo entonces el trabajo con mucha responsabilidad, eso sí, desde la casa con modalidad virtual. Nosotros desde el Comité Ejecutivo de FECODE vamos a hacer una acción, un Facebook Live con científicos que expliquen las condiciones científicas por las cuales FECODE está oponiéndose a un regreso irresponsable a la presencialidad. Donde haya las condiciones, regresaremos. Donde no haya condiciones, orientamos a los maestros no asistir a las instituciones educativas. Eso sí, con mucho argumento, hay que tener cifras, datos y revisión de los protocolos. Yo creo que la intervención que hace Gustavo Bolívar y que usted la va a emitir acá en el programa, Karina, nos da buenas luces sobre la situación real que se viene presentando en el manejo de la pandemia. Así es, Ejecutivo Omar Arango, por eso a continuación vamos a escuchar algunas reflexiones que nos deja el senador de la República, Gustavo Bolívar, al respecto. Escuchemos. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Hoy es un día para la reflexión. Murió una persona que seguramente tenía los mejores médicos de Colombia, las mejores medicinas, la mejor UCI, etcétera. Pues imagínense de ahí para abajo quién está exento del COVID. Nadie. Y por eso la estadística, el 90% de los muertos por COVID, que hoy ya son 52.000, el 90% de los 52.000 colombianos muertos pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Es decir, el COVID está matando a los pobres y enriqueciendo a los ricos. De ese tamaño es nuestro nefasto sistema económico. Un sistema económico que ha hecho que los bancos y las grandes empresas se robustezcan, se llenen más de dinero del que tienen y los pobres se empobrezcan más y se mueran más. Hoy la pobreza ha crecido 17% en este gobierno. Y los ricos ganaron el año pasado 21 billones de pesos, los bancos, el sector financiero, 21 billones. Y los pobres, más desempleo. Las micro y pequeñas empresas sin asistencia del gobierno porque un decreto, un proyecto de ley votado por ellos mismos, por las mayorías del Congreso, no permitió que ellos tuvieran las ayudas que está dando el gobierno. Entonces, ¿qué podemos reflexionar de esto? Primero, tenemos un gobierno inepto. ¿Por qué? Porque han muerto en Colombia 52.000 personas. Esto no es un dato menor. Somos uno de los países con más muertos en el mundo y con más infectados. Hoy el mundo llegó a 102 millones de infectados. 100.792.000 infectados. Y llegó a 2.164.000 muertos.
Y Colombia tiene 2.041.000 infectados y 52.128 muertos. ¿Se habían podido evitar esas muertes? Yo creo que sí. ¿Por qué China tiene 3 muertos por millón de habitantes? China, que fue donde nació el virus. Ojo, en China nació el virus, fue el primer país azotado por el virus, no tenían experiencia que tenemos ya nosotros hoy de todo lo que han hecho en los otros países. ¿Por qué? Porque China tiene 1.439 millones de habitantes y tiene 4.600 muertos. Eso le da una tasa de 3 muertos por millón de habitantes. Colombia, la tasa de muertos en Colombia es de 1.018 personas por millón de habitantes. Entonces, miren la diferencia. China, 3 muertos por millón de habitantes. Colombia, 1.018 muertos por millón de habitantes. Pero si queremos hacer una comparación con un país que tenga nuestra misma población, pues vayamos a Corea del Sur. Corea del Sur tiene 51 millones de habitantes, exactamente los mismos habitantes que tiene Colombia hoy. Y allá han muerto 1.371 personas. ¿Por qué Corea, con la misma población y estando más cerca del epicentro de la pandemia, tiene 1.371 muertos y Colombia tiene 52.000 con la misma población? Porque aquí estamos en manos de un inepto que se llama Iván Duque, un inepto completo. Hizo todo al revés, cerró el aeropuerto tarde, sabiendo que ya el mundo estaba cerrando los aeropuertos con antelación, que estaba viniendo gente de vacaciones de Europa, que fue el epicentro de la pandemia después de China. No cerraba el aeropuerto y dejó que entrara el virus a Colombia y permitió que se expandiera. Eso es el primer error. Segundo error, no mandó a encerrar la gente. Digamos que la medida era buena, encerrar a la gente para que el virus no se expandiera, para poderle hacerle un cerco epidemiológico, pero no le dio una renta básica para vivir. Entonces la gente, cuando ya llevaba un mes encerrada, pues se lanzó a las calles a rebuscarse la plata para vivir, porque la gente aquí, casi el 60% de la gente vive en Colombia del rebusque, es informal, y tuvieron que salir. Y nosotros desde el Congreso suplicando una renta básica. Por favor, una renta básica. Que no hay plata, billones de pesos le inyectaron al sector financiero para que se enriqueciera más. Y como consecuencia de eso, ¿qué hay? 4 millones de desempleados más, una banca y un sector financiero enriquecidos con el COVID, con todos los dineros que giró el Banco de la República, al 1,75 de intereses, ojo. El Banco de la República bajó los intereses para que los bancos a su vez bajaran los intereses a las empresas que le estaban prestando, y mentiras, no los bajaron. En enero de 2020 las tasas del Banco de la República valían 4.25 pesos, 4.25%, el interés de la plata que colocaba el Banco de la República a los bancos. Y la tasa de crédito de consumo era de 15.35, es decir, tenían una diferencia de 11,10, ese era el margen, lo que llaman el margen interbancario. La ganancia del banco era del 11,10% en enero, sin COVID. En febrero era del 10% y en abril, con COVID, bajó la tasa del Banco de la República a 3.75, el Banco de la República queriendo dar crédito barato para que las industrias, para que los bancos le prestaran a las empresas que estaban quebrando, y resulta que ellos lo subieron al 18,17, las tasas de crédito de consumo. Y la diferencia se convirtió en 14,42, es decir, más plata para los bancos en vez de estarnos prestando más barata porque el Banco de la República estaba bajando las tasas de interés. Pues después las bajaron al 2,25 en agosto 20 y ellos la mantuvieron en 15,45 y la tasa de intermediación quedó en 13%, es decir, nunca bajó. Teníamos tasa de intermediación más barata antes del COVID, y con toda la plata que le inyectó el Banco de la República a los bancos para que ellos prestaran, para que irrigaran al comercio y a las empresas que se estaban quebrando, pues se enriquecieron más los bancos. En septiembre bajó a 1,75, ese es el interés que cobra hoy el Banco de la República a los bancos por entregarles ese dinero. Y ellos lo están colocando a 14,75, a 14,74 o a 14 puntos. Se están ganando una intermediación de entre 12 y 13 puntos. O sea, los bancos son unos agiotistas. ¿Y para qué sirvió el COVID? Para enriquecer más a los ricos, a estos dueños de estos grupos, y para empobrecer tremendamente a los pobres. Hoy hay 17% más de pobreza en Colombia en este gobierno. Entonces, no obstante todos estos errores, vino el peor,
uno que sí ya no tiene perdón. Los demás pueden ser de interpretación. Ellos pueden decir que sí, que no, que primero la economía que la salud, que primero la economía que la vida, etc. Eso es una discusión que en el futuro se va a debatir y sabremos quién la gana. Pero hay una cosa que sí no tiene perdón y es la compra de las vacunas. Eso no tiene ninguna explicación, ninguna disculpa. ¿Por qué? Porque sí la pudieron comprar países más pobres y vecinos. No puede decir el señor es que todas las compraron en Estados Unidos, no fue que las acapararon en la Comunidad Europea, fue que las acaparó China y las acaparó Japón. No, Ecuador compró vacunas, Bolivia compró vacunas, Venezuela compró vacunas, Panamá, país chiquitito, compró vacunas, Costa Rica está vacunando hace rato, Argentina compró vacunas, Chile compró vacunas. Ni siquiera nombro Brasil y Estados Unidos porque son monstruos y de repente pudieran tener una ventaja sobre Colombia, pero estoy nombrando países con economías similares o inferiores a la nuestra y todos compraron vacunas, menos ¿quién? Menos Colombia. Colombia hoy es de los 11 países con más COVID en el mundo, con más muertos, el único que no ha empezado vacunación. Esto es imperdonable, señor Duque, usted es un inepto completo, imperdonable, porque por cada mes de retraso que vamos a tener nosotros en la vacunación van a morir 10.000 colombianos, 10.000, y hoy el ministro es uno más de esos 10.000. Los otros 9.999 no le duelen. ¿Qué pasó con la vacunación? ¿Qué pasó con el gerente del COVID? ¿Cuánto nos costó el gerente del COVID para ser hoy el único país de Sudamérica que no ha empezado vacunación? Dígame la excusa, señor Duque. Dígame, es que no le vendieron a Sudamérica, entonces le creo. No tiene excusa. Ineptitud pura y llana. En diciembre dijeron que empezaban la vacunación en enero. En enero dijeron que empezaban la vacunación en febrero. En febrero dijeron que ahora es en marzo y con vacunas regaladas, las del sistema COVAX. Porque ni siquiera las que hemos comprado van a llegar. Y si llegan, van a llegar unas miles. Y nosotros necesitamos aquí para la inmunidad de rebaño por lo menos 35 o 40 millones de vacunas en su conjunto, es decir, las 2 dosis, deben ser 70 millones. O sea, no tenemos posibilidad de que en 2021 Colombia alcance la inmunidad de rebaño. Y si la alcanzan otros países, nos vamos a volver un país paria. No nos van a aceptar en ninguna parte porque vamos a seguir infectados. Esto es el logro mayor de Iván Duque, la ineptitud. Y eso, señores, ustedes tienen que castigarlo. Necesitamos ya sacar a esta gente del poder. Esta gente que se lucró del poder, que se lucra de la impunidad que les da el poder y los contratos que les da el poder. Hoy por todo el mundo, los hijos de los congresistas enmermelados, los que colaboran con el gobierno, los hijos de los funcionarios del gobierno, los hijos de todo el uribismo y las esposas y todo andan repartidos por todas las embajadas del mundo. Aquí en Colombia todos tienen puestos, todos tienen contratos, dándose la gran vida y mandándolos a encerrar a ustedes sin una renta básica, que es un clamor de todos los congresistas alternativos y del Partido Liberal. Que por favor le den un salario mínimo a cada familia para que se pueda encerrar con la seguridad alimentaria, con la seguridad que pueden comer. Eso no lo tienen hoy. 2 cositas muy rápidas. Primera, unirnos para ganar la presidencia. Esto es serio. Candidatos, esto es serio, candidatos que vengan con vetos hacia uno u otro candidato, que estén dañando la unión para ganar en primera vuelta la presidencia de la República, por favor, sáquenlos, deséchenlos, no voten por ellos, sea el que sea. Pongan como condición para votar por un candidato que ustedes tengan de sus preferencias, que tenga que ir a esa consulta amplia para elegir al candidato que derrote al candidato de Uribe en las elecciones. Es una necesidad imperiosa. Los territorios no aguantan más violencia. Van más de 100 masacres en 11 meses y medio. 100 masacres. Para que tengan un pequeño parámetro, en 2017, el primer año después de la firma de la paz, hubo 7 masacres. No fue no llegar esta gente al poder, el uribismo, y ya van 100 masacres en un año. El año pasado hubo 91 y este año ya van 7. 720 líderes sociales asesinados, 720 personas que trabajaban por el medio ambiente, por su comunidad, por la restitución de tierras, asesinadas. Todo ese conocimiento ancestral de estos líderes en la tumba. Esto es una debacle que tenemos que acabar hoy. ¿Y cómo se acaba? Exigiendo a nuestros candidatos que se unan. Y lo segundo, y aquí también viene una cosa muy importante, un componente importante, eligiendo mayorías para el Congreso. Repito, 55-86. 55-86. Ese es el número mágico.
Son 108 senadores, la mitad son 54. La mitad más uno, 55. De ahí sale el 55. Son 170 congresistas, la mitad 85. Más uno, 86. De ahí sale el número 55-86. La mitad más uno del Senado, la mitad más uno del Congreso. Necesitamos elegir 55 senadores decentes y 86 representantes decentes, no importa qué partido. Verde, Polo, Maíz, Colombia Humana, los partidos minoritarios. ¿Por qué la necesidad? Porque yo se los digo con conocimiento de causa. Me da dolor robarlos a ustedes, me da mucha tristeza que me paguen un sueldo, a pesar de que lo reparto. Me da mucha tristeza que nos paguen un sueldo por no hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Esas mayorías apabullantes, corruptas, enmermeladas, que trabajan para un amo del dinero en Colombia, para los amos, para los contratistas que le financian sus campañas, nunca piensan en ustedes, nunca aprueban un proyecto para el pueblo. Porque están trabajando para sus jefes y no para ustedes. Ahí se rompe la democracia representativa. Entonces necesitamos 55 senadores que lleguen a ser la mayoría. Y voten por el que sea. Hay cantidad de nombres. Hoy no voy a dar nombres porque la vez pasada me puse a dar nombre y me metí en un lío tremendo. Porque pues se me olvidan algunos o algunos no me habían manifestado que querían ser candidatos. Entonces pensaban que yo tenía preferencia. No, voten por el que quieran. Hay mucha gente buena, muchísima gente buena. Ustedes los conocen por sus hojas de vida, por sus actos, por lo que dicen, por sus discursos, por lo que escriben, por su comportamiento privado, etc. Ustedes ya saben quiénes son, pero sí los hay. Es más, puede salir 200 o 300 candidatos, pero necesitamos 55. Es una meta ambiciosa, pero se puede lograr con 5 millones de votos. Imagínense si el presidente gana con 10 millones de votos, ¿por qué no la mitad de esos votos para ese candidato que alcance la nominación después de la consulta? No puede ser la mitad de esos votos para esa lista que conformemos de decentes. ¿Qué es una persona decente? Una persona decente es una que no financia su campaña con dineros privados, que no recibe plata de los grupos económicos, básicamente, porque en la financiación de los partidos surge la corrupción. Que si yo recibo plata de un contratista, miren cuántos contratistas financiaron campañas, la MOE hizo ese ejercicio. Han repartido los alcaldes a dedo más de 170 mil millones de pesos en contratos. Esto es un dato de 2018. Más de 170 mil millones de pesos en contratos a personas que financiaron sus campañas. No sé el dato de las gobernaciones, no sé el dato de los congresistas, pero son miles de millones de pesos. Y esto es una práctica que viene de tiempo atrás. Agroingreso Seguro, que es, digamos, de las pocas que se han castigado, le entregó subsidios regalados, dinero del Estado regalado a 34 aportantes de la campaña de Uribe y de Uribito, de Andrés Felipe Arias. O sea, tú me das, ¿no?, para la campaña y yo te doy contratos. Eso hay que acabarlo. Entonces un candidato decente tiene que tener primero ese requisito: no recibir dinero de contratistas, ni de narcos, obviamente, ni de grupos políticos, de grupos económicos. Si alguien recibe plata de alguno de esos tres, que va a trabajar por ellos, por sus intereses, para pagarle la plata que le dieron, multiplicársela además, y no por ustedes. Y lo segundo, muy importante acá, y es que hay que acabar con la injusticia de los salarios del Congreso. Nosotros ganamos 40 veces más que el salario mínimo. Que un obrero que trabaja 40 veces más que nosotros ganamos 40 veces más. Eso hay que subsanarlo. Y ustedes vieron en diciembre toda esa indignación que hubo. Yo anoté los nombres de los que se indignaron. Muchos de ellos son del uribismo. En marzo vuelvo a presentar el proyecto de ley que se llama Pago por Sesión. El pago por sesión subsana dos injusticias. Uno, el alto salario. Me parece que 35 millones de pesos. Por ir 2 veces a la semana es demasiado dinero, pero no solamente son 2 veces a la semana, por ir 8 meses al año. El año tiene 12 meses y a nosotros nos pagan una prima de servicios de otro mes, es decir, recibimos 13 salarios al año por ir 8 meses. Eso hay que corregirlo. Es un mensaje de decencia de los congresistas a la gente que hoy está sufriendo el desempleo, a la gente que hoy gana en la informalidad muy poquito, a la gente del campo que en promedio gana como 450,000 pesos. Tenemos que mandar ese mensaje. ¿Y cómo se logra? Con el pago por sesión, como hoy sesiona el Consejo de Bogotá. Van 6 días, 6 días les pagan. Van 11 meses, 11 meses les pagan. Ningún candidato que no se comprometa con eso, voten por él. Y yo
que quiero apoyar muchos senadores, muchos representantes, incluso si quieren por mí no voten, no necesito. Les voy a dar nombres de muchas personas por quién votar, porque ya las he analizado y tal. Esas personas que quieren que yo los apoye, tienen que comprometerse con el pago por sesión. Es un requisito y a no recibir plata de estos 3 contratistas, narcos ni cacaos. Y ahí vamos a conformar un congreso con unas mayorías excelentes. En 4 años va a haber una época dorada de este país donde vamos a hacer las grandes reformas que hemos venido ofreciendo. Y caso contrario, si no tenemos esas mayorías, puede ganar Petro, puede ganar el mejor candidato, el más preparado, el más sabio, el que más sepa, el que tenga más experiencia, y de nada sirve si no tienen unas mayorías en el Congreso. Es más, lo pueden tumbar muy rápido, porque le montan un proceso en la comisión de acusaciones de la Cámara, con mayorías de ellos, y lo tumban. Tenemos que ganar las mayorías, métanse en la cabeza ese chip 55-86, 55-86. Sin esas mayorías no hay nada que hacer, este país seguirá igual. En fin, quería decirles eso, por favor, cuídense mucho. El COVID ya demostró que no respeta estrato social, no respeta posición, ni títulos, ni color, ni raza, ni nada. Nos mata a todos. Cuídense mucho, el autocuidado está por encima de lo que decreten los alcaldes y los gobernadores en sus territorios. Cada uno cuídese, porque estamos en manos del gobierno más inepto de la historia, con decirles que más inepto que el de Andrés Pastrana, y eso ya es mucho decir. Imperdonable que nos tenga sin vacunas cuando ya casi todos los vecinos tienen y cuando casi todo el mundo empezó vacunación. Eso sí no tiene disculpa alguna. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y no están dadas las condiciones para regreso a clases de manera presencial. Por ello, FECODE ha presentado una propuesta para el retorno a clases llamada Primero los maestros a la escuela y luego los estudiantes. Privilegiemos su vida. Un país que protege la niñez, la adolescencia y la juventud es un país con futuro. FECODE continúa insistiendo ante el gobierno nacional en la necesidad de buscar salidas consensuadas a la nueva realidad que se vive con el segundo pico de la pandemia. Es fundamental que se abran las escuelas de la forma más segura y rápida posible para reanudar las clases presenciales. Para ello es importante adoptar e implementar de manera correcta y constante las medidas correspondientes para desacelerar la propagación del COVID-19, no solo dentro de la escuela, sino también en la comunidad. Esto a su vez significa que los estudiantes, sus familias, maestros, personal de la escuela y todos los miembros de la comunidad en general deben adoptar medidas para protegerse y proteger a las personas en los lugares donde viven, trabajan, aprenden y juegan. En pocas palabras, el éxito a la hora de prevenir la introducción y posterior transmisión del COVID-19 en las escuelas está relacionado con evitar la transmisión en las comunidades. Es por esto que FECODE solicita al Ministerio de Educación Nacional postergar la presencialidad en cualquier modalidad en las instituciones educativas de todo el país. Continuar con el modelo de educación no presencial o desde casa, habilitando las condiciones que en materia de conectividad y de dotación en computadores y tablets se requiere particularmente en el sector rural. Suspender la reorganización de la planta docente que se está adelantando en varias entidades territoriales certificadas, donde están disminuyendo el número de plazas teniendo en cuenta la matrícula 2020 como si no existiera la emergencia sanitaria y afectando la población estudiantil. Comisión de expertos científicos que evalúen las condiciones de respuesta del sistema de salud en lo preventivo como en lo curativo, la evaluación del desarrollo del contagio y el sistema de vacunación como condición fundamental y responsabilidad del Estado en un proceso democrático para todos los colombianos. Hace parte también de esta propuesta de retorno a clases una actividad de verificación y diagnóstico a realizarse en un promedio mínimo de 5 instituciones educativas de cada departamento o entidad territorial certificada. Con el gobierno escolar
realizar un diagnóstico acerca del estado de cada institución educativa que requieren y definir un plan de compra con los recursos que se enviaron por parte del gobierno nacional. Organizar un cronograma que permita articular estas acciones junto al trabajo de preparación y adecuación del currículo, contenidos y estrategias metodológicas para garantizar el trabajo pedagógico respetando la jornada laboral. Exigir a los prestadores de salud del magisterio el cumplimiento del contrato y adecuar las condiciones para atender las eventualidades que se presenten con motivo de contagio a los maestros y sus familias. FECODE ratifica su interés en demostrar que los argumentos de aplazamiento son una oportunidad para que el gobierno muestre su voluntad política y de gobernanza, implementando políticas sociales y de inversión en 4 pilares fundamentales: salud, agua potable, saneamiento básico y educación, pagando la deuda histórica que tienen con la sociedad y que ha generado innumerables conflictos sociales. Para el caso concreto de la educación, FECODE persiste en resolver las brechas, accesibilidad, canasta educativa, jornada única, infraestructura, relaciones técnicas y educación rural que tanto descontento han provocado, agregando una novedosa: la democratización de la tecnología y la conectividad. FECODE convoca al gobierno nacional y a los gobiernos locales para que acepten esta propuesta antes de exponer la vida de los estudiantes y sus familias, que de cara a esta realidad se llegue a un acuerdo con relación a lo más conveniente en materia educativa. De lo contrario, sería un error histórico mantener una postura vertical y antidemocrática por parte del gobierno sin tener en cuenta a los actores escolares. Esto llevaría a que FECODE se radicalice y llame a un plebiscito nacional escolar y que se acepte el resultado de lo que este mecanismo de participación arroje. A propósito de este tema, vamos a escuchar a continuación a Julián de Zuviría, quien brinda una reflexión con respecto al regreso a clases bajo la modalidad de alternancia. Yo creo que lo lógico en la básica sería lo siguiente: que adecuáramos todos los colegios para recibir a los niños de inicial y de primaria lo más pronto posible, porque esos niños no se pueden quedar en la casa, porque esos niños no se pueden quedar solos, porque esos niños no leen, porque esos niños no pueden estar frente a una pantalla 5 horas, porque esos niños necesitan el cariño, el afecto, la pregunta, y para eso no hay nada que hacer. Tiene que ser presencialidad. Como los colegios públicos tienen un número muy alto de estudiantes, eso es menos grave en primaria que en bachillerato. Bogotá está repartiendo 124,000 tablets. Si lo logra, cubre el 100% de los estudiantes de bachillerato. Los cálculos que yo he sacado, según cifras del ministerio, es que el ministerio ya resolvió el problema de conectividad para el 1% de los niños que no tenían computador. Solo les falta el 99%. Y entonces uno se hace esta pregunta: muy buena la alternancia, qué belleza de idea, pero se le olvida al ministerio un pequeño detalle: que se necesita computador y que se necesita conectividad. Entonces yo creo que el país tiene que hacer una inversión en tecnología ya. Hay un proyecto de ley para garantizar al estrato 1 y 2 que esté en colegio público o universidad pública de manera inmediata para que puedan seguir. Es que no pueden estar el 100% de los niños. Lo que necesita el país es que los niños pequeños vayan todos los días. Y para que ellos puedan ir todos los días, necesitamos que bachillerato tenga conectividad y no la tiene. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día.
y el tema que más tiene en incertidumbre el día de hoy a los colombianos es precisamente el proceso de vacunación. Aún no nos han aclarado una hoja de ruta para este proceso tan importante en el momento más crítico de la pandemia aquí en nuestro país. Por eso vamos a escuchar a continuación al doctor Carlos Arturo Guerrero. Él es coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de Virus de la Universidad Nacional de Colombia, quien hace un contexto y explica sobre las vacunas que están presupuestadas para llegar a nuestro país y la realidad de las mismas. Escuchemos. Soy médico, tengo una maestría en farmacología, una maestría en genética y un doctorado en bioquímica, y llevo trabajando con virus desde hace 30 años. Con respecto a lo que se ha debatido, lo que tengo que decir es que mi visión desafortunadamente no es tan positivista como algunos la tienen. Pienso que para entender una pandemia, del 100% del conocimiento, el 10% pertenece a lo que es el microorganismo y el 90% uno debe estudiar las condiciones sociales, políticas y económicas de la sociedad para entenderla. Quedarnos solamente estudiando el virus es dar palos de ciego y no entender una pandemia. La Yersinia peste, que casi acaba con la humanidad en la Edad Media, solamente se entiende que surge en una época de la crisis del feudalismo, en el cual, como tipo de organización social, era incapaz de contener una pandemia de esa índole. La Yersinia peste no ha desaparecido. De hecho, de vez en cuando hay brotes momentáneos en algunas partes del mundo, pero no causa los estragos que causó en la Edad Media, porque las condiciones de la Edad Media no están en este momento con nosotros. Surge el capitalismo, y el capitalismo, como una nueva organización, es capaz de controlar hasta que llega a su declive, que es en el momento actual en que estamos. En este momento, en el mundo, se pelean el predominio del mundo, dos facciones, o mejor, varias facciones, entre esas dos principales, conocidas por todos, que son el sector financiero y el sector que se opone a ellos, cuya lucha se vio, y si la quieren entender la gente, en los Estados Unidos. Cuando la gente me preguntaba qué va a pasar con la pandemia, le dije, siga al pie de la letra los acontecimientos de los Estados Unidos, porque eso va a definir la pandemia. Quiere decir que independientemente de dónde surgió el virus o cómo surgió, y de todas las teorías conspiratorias o no, de todas maneras la pandemia sí se está utilizando políticamente por los sectores en disputa para tomar una y otra conducta. Por ejemplo, no es gratuito que Donald Trump se hubiera salido de la Organización Mundial de la Salud porque tenía una visión del sector que representa acerca de la Organización Mundial de la Salud, y no es casual que nuevamente vuelvan a esa Organización de la Salud el actual nuevo presidente de los Estados Unidos, y así pasa con muchas otras. Eso significa que las conductas emanadas desde ese organismo, que no tiene un poder impositivo, sino que simplemente sugiere, pero que es muy importante que quien lo controla todas las políticas de salud en el mundo. De tal manera que no somos ajenos a esa situación. En medio de esa situación surge la pandemia y surge las vacunas y el interés de las vacunas. Mi posición ha sido la siguiente cuando me preguntan. Estamos solos y estamos en una situación en la cual no veo una esperanza temprana de salir de esta pandemia, porque todo depende más no del virus ni de las vacunas en sí, sino de la organización y del quehacer geopolítico del mundo. El que haya un tipo de vacuna u otro no es casual. El que Rusia desarrolle un tipo de vacuna no es casual. El que China desarrolle otro tipo de vacuna no es casual. Y el que los Estados Unidos desarrolle una tecnología diferente no es casual.
Desafortunadamente, los científicos creen que la ciencia está libre de la política, y siempre les digo, la ciencia es política en el momento en que el conocimiento hay que aplicarlo. En ese momento deja de ser apolítico y deja de ser libre de la política y se vuelve política pura en cómo se aplica el conocimiento que la ciencia ha dado. Entonces, no es casual que unos gobiernos tomen la decisión de comprar las vacunas de determinados países y se hagan los de la vista gorda hacia vacunas desarrolladas por otros países. Eso no es casual. En política me han enseñado que ni la caída de una hoja de un árbol es casualidad. Me llama la atención que, por ejemplo, aquí se hayan matriculado con una vacuna que requiere una indumentaria y unas exigencias técnicas que el país no posee, como es la de Pfizer. Cuando una vacuna similar, como la rusa, que no requiere sino una nevera de 4 grados y puede ser transportado y está en las zonas rurales, simplemente es desechada. Me llama la atención. Yo no estoy en política colombiana ni me he mantenido al tanto, y no sé si es que hayan algunos intereses políticos detrás, pero sí me llama la atención de que no hayan consultado a nadie en un hecho tan elemental como la logística de comprar unos refrigeradores que no son fáciles de manejar. Yo manejo esos refrigerados en el laboratorio y les digo, se van a enredar con esa compra. Además, eso requiere de unos, no requiere cualquier luz, requiere unos estabilizadores especiales, requiere un manejo especial, eso no es abrir una nevera ni un congelador de hacer helados. Eso es requiere un personal capacitado, si no van a tener desastres. Y cuando me dicen, ¿usted se pondría la vacuna de Pfizer? Yo digo, sí, yo me la pondría. Cuando me dicen, dígame por qué vacuna se pondría de las que hay en el mundo y por qué, también les digo, la vacuna ideal en el mundo sería un virus vivo atenuado. No existe para coronavirus ni va a existir en muchos años. Le siguen las vacunas muertas porque estas vacunas están dando todo el virus. Y aunque este coronavirus que muta mucho, le es imposible que mute el 100% de las proteínas y que mute todas las proteínas. Es decir, el 100% de una proteína y de todas las proteínas. Entonces, aunque si uno se vacuna con una vacuna muerta, como lo están haciendo, por ejemplo, para otras vacunas como la influenza, aunque el virus mute, un buen porcentaje de vacunas va a desarrollar inmunidad y cuando uno se infecte va a tener por lo menos una respuesta parcial o una protección parcial ante esa. Cuando le siguen las vacunas donde solamente se pone una proteína, independientemente de la técnica. Esas vacunas tienen el inconveniente de que si el virus muta el sector que corresponde a esa proteína, la vacuna es ineficiente. Sin embargo, esa vacuna, que es muy útil en las emergencias, serviría, en primer lugar, me pondría la rusa y no la de Pfizer. Y me dicen, ¿por qué? Yo le digo, porque la de Pfizer tiene una tecnología cuya ciencia no ha resuelto todos los inconvenientes que tiene. Uno de los inconvenientes es que nos están metiendo gran cantidad de RNA a la célula. Tengo claro y conozco de eso, que el RNA que nos van a poner de la vacuna no se va a convertir en DNA y no se va a insertar dentro del DNA del genoma, como dicen algunas teorías conspirativas. Pero una de las cosas que no ha resuelto la humanidad es que cualquier aumento excesivo de RNA intracelular despierta lo que se llama la retrotranscripción y los retroelementos endógenos. ¿Eso en qué caso sucede? Independientemente de virus o de RNA incorporado en vacuna. Simplemente cuando nos ponemos al sol y la luz ultravioleta del sol quema nuestra piel, aumenta y rompe la cantidad de RNA y sube momentáneamente el RNA intracelular. Ese RNA despierta todo el mecanismo de retrotranscripción
y puede generar mutaciones intracelulares y eso explicar en parte el desarrollo del cáncer por movimientos de retrotranscripción, y estoy hablando simplemente de una persona de que está aumentando su propio RNA intracelular. En este caso nos están metiendo 13 billones de nucleótidos. Yo la dejaría entonces de último, es decir, me la pondría si no hay más, pero la dejaría de último, no la pondría de primero. Eso es mi consejo para mis colegas y esa es la opinión que he dado a quienes me han pedido la opinión y es la base científica y las dudas que tengo. Pero me llama la atención que en Colombia sea la primera y digo, significa, para poder entender, es que el gobierno colombiano esté enmarcado dentro de la política mundial del sector geopolítico que se apropia hacia una visión como debo suponer que como la que tenía Trump o como la que tienen los Estados Unidos. Bueno, por último, entonces, para decir simplemente que mi pronóstico no lo veo alentador, creo que Colombia va a pagar el precio de la desorganización social que tenemos. No es gratuito que los países que han tenido éxito sean aquellos que tienen una organización social completamente diferente, cuyo pueblo cree en sus dirigentes y sus dirigentes son capaces de dirigir a su pueblo, como lo ha demostrado los países donde han tenido éxito, y que estos países es un fiel reflejo de la cadencia del capitalismo. Y muchos cuestionamientos ha dejado la poca planeación y la poca información que hemos tenido los colombianos sobre este proceso de vacunación tan anhelado. Por eso vamos a escuchar a continuación a la representante de la Cámara, María José Pizarro, quien durante la más reciente audiencia sobre vigilancia y seguimiento a la vacunación por el COVID-19 expone los principales cuestionamientos. Escuchemos. Nosotros queremos plantear algunas inquietudes que tenemos, no solamente desde la Cámara de Representantes, sino desde la coalición Decentes, la Colombia Humana, el Maíz y la Unión Patriótica, de la cual coalición de la cual hago parte. En primer lugar, todas las incertidumbres que existen. En primer lugar, sobre la adquisición de las vacunas. En segundo lugar, sobre los contratos y las garantías exigidas al gobierno nacional por parte de las farmacéuticas. Y en tercer lugar, el plan de vacunación que ha diseñado el gobierno nacional o en el cual avanza en su diseño el gobierno nacional. El defensor o el delegado del Defensor del Pueblo nos hablaba de un principio de transparencia que fue además, digamos, un elemento central en su intervención, y de allí queríamos detenernos un minuto. Tenemos nosotros muchísimos más cuestionamientos y dudas que certezas. En primer lugar, frente a la llegada de vacunas al país, en las noticias y en los distintos pronunciamientos del gobierno nacional han habido distintas y múltiples versiones sobre la llegada de vacunas al país. Se hablaba que en enero, se hablaba que en febrero, en fin, quiere decir que existe una gran incertidumbre. Aún no tenemos certeza sobre cuándo llegarán las vacunas al país. En segundo lugar, un enorme secretismo frente al estado de contratación o de los contratos con las farmacéuticas y además de las garantías exigidas. A fecha de hoy no sabemos si existen o no existen contratos firmados con las distintas farmacéuticas. Y en segundo lugar, el plan de vacunación, que aún tenemos apenas un borrador de decreto y ni siquiera tenemos un plan que una vez lleguen las vacunas puedan ser ejecutado el plan de vacunación con rigor, con transparencia y con acceso a la vacuna por parte de la población vulnerable. Entonces, esta negligencia, a nuestro criterio, este secretismo absurdo que ha manejado el gobierno nacional y que hoy, en un país que es hoy uno de los 11 países con mayor número de fallecidos en el mundo por cuenta del COVID, pero que además cuenta con 51.000 fallecidos hoy, pues nos causa un profundo malestar, inquietud, zozobra, incertidumbre que no tengamos ninguna línea clara frente a la vacunación en nuestro país. Nosotros presentamos a principios de enero una tutela, un derecho de petición a presidencia. El derecho de petición no fue respondido y más bien se dio traslado al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos responde cuando ya presentamos una tutela, es decir, se requirió, como en el caso del senador Jorge Enrique Robledo, una tutela para que el Ministerio respondiera, respondiendo además que no tenía competencia y que la competencia era del director
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí entonces no podemos más que preguntarnos quién es el responsable del proceso de vacunación en Colombia. Es el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el ministro de Salud, es el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Quién es el responsable? Porque solamente se responde después de una tutela, previa advertencia del Gobierno Nacional a las Cortes de evitar, pues digamos, toda una serie de tutelas en esa exigencia, no solamente de poder hacer un control político efectivo, sino además, obviamente, de que la ciudadanía pueda acceder a una información que requiere y que dejemos tanta información cruzada, tanto teléfono roto y por fin podamos tener información veraz al respecto. Es decir, que no tenemos ninguna certeza sobre quién suscribió los contratos con las farmacéuticas. Esto no solamente nos habla de una gran desarticulación, de una gran improvisación, sino que nos habla de una total negligencia y además del secretismo, de una absoluta indolencia después de 51.000 muertos en nuestro país. Pero sigamos. Mientras en otros países de la región ya están vacunando, en otros países del mundo ya están vacunando, aquí en Colombia tan solo tenemos un borrador del decreto. Somos, repito nuevamente, el 11º país con más número de muertos y solamente tenemos un borrador de decreto. Mientras que México, Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Puerto Rico ya han iniciado el proceso de vacunación, nosotros con 51.000 muertos, tan solo tenemos un borrador de decreto. Y ahí nos preguntamos, ¿eso es transparencia? ¿Eso es una ejecución, una planeación efectiva? No, definitivamente no. Nuevamente, negligencia, indolencia y falta de planeación. ¿Qué nos preocupa entonces de este borrador de decreto que conocemos? No hay metas específicas en ninguna de las etapas, no hay cifras, no hay claridad sobre los costos, ni siquiera sobre la infraestructura requerida. No hay metas por regiones, no hay un plan concreto que nos diga cuáles son los tiempos que se requieren para poder cubrir cada una de las etapas de vacunación, y tampoco tenemos ningún tipo de meta o de población que se debería vacunar, sobre todo en los territorios más contagiados o con mayor nivel de contagio, como es el caso de Bogotá. Es decir, no podemos hablar de un plan concreto que llegue además a tiempo con las vacunas, sobre las cuales, como ya dije, no tenemos ninguna certeza de cuándo llegarán. Tampoco tenemos claridad, o el decreto no deja ninguna claridad sobre si los gobiernos locales podrán adquirir vacunas o si los privados pueden adquirir vacunas. Ahí nos preguntamos entonces, ¿existe un principio de equidad, de igualdad en el acceso a la vacuna? Es decir, las distintas regiones tendrán acceso a las vacunas independientemente de el nivel de contagio, o la población independientemente del nivel adquisitivo, de si tienen EPS o no, sobre todo la población vulnerable, podrá acceder a la vacuna del COVID-19. El INVIMA hasta el momento solamente ha autorizado a Pfizer para el uso de emergencia, es decir, solo ellos tienen el aval por parte del INVIMA. Nos preguntamos, ¿se pueden importar otras vacunas? Ya lo planteaba quien me antecedió en la palabra sobre otros países que están produciendo las vacunas, otros que iniciarán el proceso de producción, inclusive aquí en el continente americano, y nosotras solamente avanzamos con Pfizer, lo demás continúa siendo una incertidumbre. Contamos hoy en el país con la logística necesaria, y aquella que está dispuesta es la conveniente para poder ejecutar el plan de vacunación que plantea el Gobierno Nacional. Tenemos infraestructura instalada para el almacenamiento, para el transporte, para la distribución y para la administración de las vacunas, independientemente de la región. Ya hemos hablado de las altos niveles de frío, de neveras, la capacidad y las condiciones que requieren esas neveras para poder almacenar vacunas como la de Pfizer. Contamos con esa infraestructura en el país. ¿Cómo se puede acceder desde un principio diferencial, con un enfoque diferencial a las vacunas, por ejemplo, de las poblaciones étnicas en nuestro país, campesinos,
mujeres, población étnica indígena, raizal, afrocolombiana en los territorios más apartados. Existe un principio diferencial democrático de acceso a las vacunas en nuestro país, de donde sale la base de datos actualizada que define la población a vacunar y por lo tanto el número de dosis que se requieren, sobre todo para cubrir a la población más vulnerable y que no podrá bajo ninguna otra circunstancia adquirir o acceder a una vacuna COVID. Hoy no han podido acceder ni siquiera a la prueba. Y nos preguntamos, ¿podrán acceder a la vacuna? Todo esto definitivamente nos muestra, es un mapa de inequidad, de ningún acceso democrático para todos y para todas, sobre todo para las personas más vulnerables a la vacuna contra el COVID-19. Finalmente no hay acceso a la información, ni siquiera para los congresistas que estamos en nuestro derecho de ejercer el debido control político, ni a la población rural o urbana que, por ejemplo, no tenga acceso a Internet y que, por lo tanto, no pueda acceder a distintas plataformas para poder saber si podrán ser beneficiarios, no solamente de las ayudas, sino también del plan de vacunación, de mi vacuna COVID, como lo ha llamado, como ya lo enuncia el borrador de protocolo. No, en nuestro criterio definitivamente no existe planeación. Solamente tenemos un copy-paste de otros planes de vacunación que tal vez se estén implementando en algunos lugares del mundo, pero como siempre no existe planeación y no existe una aplicación diferencial construida con rigor técnico para las características que tiene nuestro país en comparación con otros países de la región y del mundo. Se nos exige a la ciudadanía el autocuidado. Y no se brindan garantías para ese autocuidado. El gobierno definitivamente, en nuestro criterio, no está cumpliendo con su deber de velar por el derecho a la vida, por el derecho a la salud, por el derecho digno a la vida de todos los colombianos y colombianas. Con esto termino. Basta ya de secretismo, basta ya de indolencia, de falta de planeación y de rigor técnico por parte del gobierno nacional. Queremos respuestas y nos deben decir quién es la autoridad competente para darnos esas respuestas: el presidente, el Ministerio de Salud o el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Quién firmó los contratos? ¿Qué garantías se exigieron? ¿Van o no van a poder cumplirle al país después de 51.000 muertos, a quienes desde ya les reiteramos nuestro compromiso y nuestro reconocimiento a quienes murieron y obviamente a sus familias? Nuestras más profundas condolencias. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.